Hola a todos, me llamo Alia y este es mi próximo vídeo en este canal. Hoy me gustaría enseñaros algo bastante interesante que no se puede transmitir a través de una pantalla, que es Moscú de noche. Si estáis listos, vamos a empezar. Mirad esto. A lo mejor la mayoría de vosotros puede recordar sin ningún problema el Mundial de 2018 que pasaba en la capital de Rusia, aquí en Moscú. Esta ciudad se convirtió en un punto de encuentro del planeta, de unas diferentes banderas, música. Yo mismo recuerdo muy bien el ambiente que reinaba aquí por las calles, en cada esquina. El ambiente tan acogedor y amistoso que, a nadie le costaba trabajo ponerse a hablar con un desconocido en medio de la calle si hubieran sido mejores amigos de toda la vida. En un lugar donde estamos ahora mismo se llama la calle Nikolskaya. Os voy a dejar los nombres aquí de los lugares para que no os los perdáis, ¿vale? La calle Nikolskaya no es solo una calle bonita, es una de las más antiguas de Moscú. Unos 700 años de historia. Aquí antes se concentraban imprentas, centros de educación, etc. Ese nombre, Nikolskaya, viene de un monasterio al nombre de Nicolás que existía en esta zona. Durante siglos, esta calle conectaba con el poder de Kremlin, con el conocimiento y, con todo eso. Hoy parece completamente diferente. Por la noche, aquí se transforma en un túnel de miles de luces suspendidas en el aire, creando una atmósfera bastante mágica, ¿no? En 2018, como he dicho antes, durante el Mundial de Fútbol, este lugar se convirtió en el corazón emocional de la ciudad. Aficionados de todo el mundo cantaban, bailaban y celebraban juntos aquí, convirtiendo esta calle en un símbolo de unión global. Y aunque el evento terminó, Nikolskaya, la calle, nunca volvió a ser algo diferente. Aquí podemos ver toda la gente pasando muy buen rato cada día. Al final de esta calle te está esperando más historias. La calle lleva a la Plaza Roja. La Plaza Roja no significa rojo como tal, sino hermosa, bella, porque en ruso antiguo la palabra también tenía ese significado. Durante siglos fue el corazón del comercio, de las coronaciones y también de las ejecuciones públicas. Cada edificio alrededor cuenta una historia distinta, pero el verdadero protagonista es el espacio mismo. Pero qué enorme es todo, ¿no? Abierto, inmenso y casi teatral, como si hubiera sido diseñado para caminar aquí y impresionar. Si te gusta el contenido y te está aportando valor, puedes apoyar el canal dándome un café escaneando este código QR. Aquí lo voy a dejar por un par de segundos por si quieres hacerlo. Y si ya lo has hecho, pues muchas gracias, de verdad. Entonces, así sí que seguimos. Ahora mismo vamos a dar un paseo pequeñito. Yo quiero enseñaros los lugares que están aquí. Y os dejo atónitos de las vistas que vais a ver. Seguramente. Mirad esto. ¿No os parece sacado de cuento de hadas? Pues eso es la Catedral de San Basilio. Es imposible no quedarse boquiabiertos. Fue construida en el siglo XVI por el orden de Iván el Terrible. Y sí, hay una leyenda que dice que cegó al arquitecto. Imaginad, sí, así como lo escucháis, para que nadie pudiera hacer algo igual. Imaginad la locura de eso, ¿no? Y cada cúpula, cada una, no es solo una decoración. Cada cúpula es en realidad una iglesia distinta. Son 9 iglesias diferentes reunidas en un solo edificio. Todos parecen llamas congeladas en el tiempo, con colores que simplemente te dejan sin palabras. Cuando estás ahí, frente a ella,
sientes que no estás viendo solo arquitectura, estás viendo historia, leyendas, un poco de locuras creativas desde hace siglos. Es uno de esos lugares que tienes que mostrar en vídeo porque no hay foto que haga justicia. También aquí antes miles de personas se reunían aquí esperando el instante preciso, esperando las 12 de la noche. Son las famosas 12 campanadas antes de la medianoche, cuando el país entero empieza a contar las campanadas del reloj en la Torre Spasskaya en el Kremlin de Moscú. En Rusia existe una tradición especial. Mientras suenan las campanas, muchas personas escriben en un papel, lo queman y lo tiran a la copa de champán y lo beben antes de la última campanada. Se cree que así el deseo se hará realidad. Por desgracia, ahora mismo no es así. A partir de 2018, después del Mundial de 2018, se comenzaron a aplicar medidas de seguridad más estrictas. La plaza empezó a cerrarse parcialmente durante la noche de Año Nuevo, con acceso limitado solo para los invitados, personal de medios o eventos oficiales. Las razones oficiales eran la seguridad pública y la prevención de aglomeraciones masivas, especialmente en un lugar tan simbólico y céntrico como la Plaza Roja. Además, la organización es bastante seria y necesitaba un control. Entonces, por eso, ya, tenemos lo que tenemos. Y aquí tenemos algo completamente diferente, el mausoleo de Lenin. Es súper icónico y un poco misterioso. Construido en 1930, aquí descansan los restos de Vladimir Ilich Lenin, el líder de la Revolución Rusa. Y la gente viene de todas las partes, de todo el mundo, solo para verlo. Sí, está allí, muy quieto, envuelto y preservado desde hace casi un siglo. Imagina, un siglo. Lo curioso es que, a pesar de ser un lugar serio o solemne, siempre queda lugar para la curiosidad. Algunos se sienten un poco incómodos, pero bueno, vale la pena verlo. Está en el corazón de la Plaza Roja. Sí, entonces estás rodeado de la historia por todos los lados al salir del mausoleo. Un dato divertido. Dentro no se puede ni hablar, ni tomar fotos, ni tocar nada. Así que todo se siente como un pequeño viaje al pasado. Algo que ves una vez y no olvides jamás. Y bueno, aunque es serio, no puedes negar que es una parte del encanto de Moscú. Historia que puedes mirar de cerca. Y antes de terminar, si te interesa la cultura eslava, su idioma y quieres conectar con personas reales, aquí te dejo el código QR para descargar la aplicación Latislava. ¿Ya? ¿Hecho? Muy bien. Entonces ahí puedes conocer a chicas eslavas que quieran practicar español contigo. Si ya está hecho, pues ahí te veo. Pues nada, gente, eso es todo para hoy. Y bueno, yo espero que os haya gustado el vídeo, os hayan gustado los lugares que yo acabo de enseñaros. Y bueno, yo estoy leyendo todos los comentarios que estáis dejando debajo de cada vídeo. Y bueno, aunque no siempre estoy contestando, eso no significa que no lo estoy viendo. Entonces, escribid en los comentarios la opinión, si os ha gustado, qué lugares queréis que yo enseñe en los próximos vídeos. Y nada, es la hora de la despedida. Que nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego y que tengáis un buen día. Es todo. Chao.